Buenos días, mi nombre es Nicolás Borkowski, yo soy sujeto responsable de datos y tecnologías de información en el equipo de cumplimiento dentro de Fiscalía de Caja Los Andes. Y el día de hoy quiero invitarlos a revisar temáticas vinculadas con la protección de datos personales. Cómo desde Caja Los Andes y sus filiales podemos colaborar con la protección de datos personales, tanto de nuestros clientes y afiliados, como de colaboradores y colaboradoras. En primer lugar, les voy a contar un poco de dónde surge esta ley. Hoy en día contamos con una legislación que norma la protección de datos personales, la 19.628, pero esta norma va a ser actualizada. De hecho, ya fue promulgada la nueva ley 21.719, que actualiza los estándares, eleva esos estándares de protección de los datos a las necesidades del día de hoy, en donde cada vez tenemos mayor cantidad de datos y también mayor posibilidad de procesar aquellos datos. La idea es poder equiparar la cancha con reglamentos, por ejemplo, como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Ahora, he hablado harto de protección, porque nuestras gestiones tienen relación con aquello. Así que, antes de entrar en materia, vamos a dar el contexto de qué son los datos personales. La ley lo define como, y acá voy a leer, cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable, ahí hay un término importante, identificable. Se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, ya sea directa o indirectamente, en particular mediante uno o más identificadores, tales como el nombre, el número de cédula de identidad, nombre root, pero también el análisis de elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Ya vemos que es bastante amplio el concepto y con eso también pueden ir surgiendo algunas dudas. De hecho, ya tenemos la primera. Hola Nicolás, mi nombre es Paulina González y mi pregunta es, ¿con esta nueva ley significa que yo no puedo pedir datos personales cuando tienda público? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la respuesta es que sí, podemos seguir procesando datos personales cuando atiendes público, solo en la medida de que estemos realizando algún proceso establecido, validado, acorde a nuestras funciones. Y claro, estos procesos estén vinculados con una base de licitud de las que la ley entrega para poder procesar datos personales. En ese sentido, vamos a revisar acá un listado de bases de licitud. Esto viene, de hecho, en la ley, y esto respalda las actividades de procesamiento y tratamiento de datos personales. El más relevante y mayormente utilizado es el consentimiento. Por eso aparece ahí remarcado. Pero también hay otros casos específicos, como por ejemplo el cumplimiento de una obligación legal, que son evaluados para dar el carácter de base de licitud a cada uno de los procesos que realizamos en Caja Los Andes y sus filiales, pero, y acá lo importante, siempre dentro de los canales formales y de los procedimientos formales. Tenemos otra pregunta. Hola Nicolás, tengo la siguiente consulta. En caso que un pensionado o afiliado a la caja venga a la sucursal y solicite la eliminación de la información, ¿esto la podemos realizar aún sabiendo que anteriormente teníamos el consentimiento de parte de él? Muchas gracias por tu pregunta. Para responderla, primero vamos a hablar de los derechos que tienen todos los titulares de datos. Tú, yo, todos nosotros somos titulares de datos y tenemos derechos que son los derechos ARCO, que de hecho ya existen. Acceso, rectificación, cancelación y oposición, pero en esta nueva ley estos derechos se amplían a los que estamos viendo ahí en pantalla. Está el derecho de acceso, yo conocer cuáles son los datos que la empresa tiene de mí, rectificación, poder modificar, actualizar cierta información, supresión, cancelar algunos datos en causales que la ley entrega que yo puedo realizar aquello, oposición, oponerme a ciertas actividades de procesamiento, y se suma también la oposición a decisiones automatizadas. Cuando un algoritmo toma la decisión, yo podré solicitar de que un humano esté también dentro del proceso, el bloqueo, que viene a ser como poner pausa al procesamiento de datos, y la portabilidad, que es que entre instituciones puedan pasar la información y que yo no tenga que llenar uno por uno los formularios repitiendo los mismos datos. Estos derechos, al día de hoy, como digo, ya existe acceso a rectificación, cancelación, oposición, la nueva ley los amplía, ya se pueden ejercer a través del buzón web que existe en la sección de aviso de privacidad del sitio de Caja Los Andes, para afiliados, para clientes, datos personales, @cajalosandes.cl, y en todas las sucursales a lo largo del país de manera presencial con nuestros ejecutivos. Entonces, la respuesta es que sí, una persona puede solicitar que borren sus datos, derecho de supresión, pero acá tenemos que recordar lo que hablábamos antes, las bases de licitud, que habilitan el procesamiento de los datos. Entonces, por ejemplo, un afiliado puede ir a una sucursal después de haber contratado un crédito y pedir suprimir todos sus datos
no se va a poder porque hay otra base de licitud que viene a ser el contrato que sostiene el procesamiento de los datos. Ahora, en la práctica, en este caso, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Que esa persona hace esa solicitud, el paso sería derivar a esta persona a los canales, o sea, tomar en la sucursal de forma presencial esta solicitud de ejercicio de derechos ARCO y derivarlo a los equipos que llevan esta evaluación de derechos ARCO, quienes van a ser los que van a definir si es que existe la base de licitud que mantiene el procesamiento o bien si se puede ejercer, en este caso, el derecho de supresión. Entonces, en simple, la idea es solamente facilitar y habilitar el espacio para que la persona pueda ejercer sus derechos como titular de los datos y luego viene ya todo el resto del flujo de ejecución de derechos ARCO. Entonces, ya vimos a qué se refiere la ley cuando hablamos de datos personales. Ahora vamos a entrar en un tema que va directamente relacionado porque están los datos personales, pero también están los datos personales sensibles, que vamos a revisar a continuación. La definición que entrega la ley, que estamos también ahí viendo en pantalla, va en relación con aquellos datos que refieren a características físicas o morales de las personas o a hechos y circunstancias de su vida privada o intimidad. Es decir, tenemos los datos personales y estos son datos que son aún más íntimos de cada una de estas personas. Entre ellos aparece el origen étnico-racial, la afiliación política, sindical, gremial, situación socioeconómica, me voy a saltar ahí algunos datos relativos a la salud. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros en las funciones que realizamos como caja de compensación tenemos información de salud, licencias médicas, asignaciones familiares, por ejemplo. Tenemos situación socioeconómica, si una persona es o no sujeto de crédito. Entonces, en nuestro día a día trabajamos con mucha información personal de nuestros clientes afiliados y también con información personal sensible, lo que eleva los estándares necesarios para la protección de toda esta información. Me parece que tenemos otra pregunta. Hola Nicolás, mi nombre es Rodrigo y mi pregunta es, si una base de datos le borro el nombre y el root, ¿la puedo compartir? Muchas gracias por tu pregunta. Vamos ahora a revisar una imagen a ver si es que con esto puedo explicar mejor la situación. En esta imagen que está apareciendo ahora en pantalla, ustedes están viendo a un grupo de personas. Si yo menciono la persona más alta del grupo tiene, por ejemplo, diabetes. Es un dato sensible sobre esa persona. Yo no les he dado nombre, no les he dado root, pero como tienen la imagen, ustedes pueden identificar a qué persona me refiero. O si digo el número de teléfono de la persona de lentes que aparece en la imagen, es el 569. También sabemos a quién me refiero. Estoy entregando un dato que no es sensible, pero sigue siendo un dato personal, y ustedes pueden identificar a la persona. Claramente acá estamos trabajando con una imagen como para simplificar el ejemplo, y la imagen viene a ser información adicional al relato, pero se pueden dar otras situaciones. ¿Por qué? Nuestra organización, por naturaleza, como les contaba antes, trabaja con muchos datos sensibles, licencias médicas, asignación familiar, por ejemplo, y muchos datos personales. Entonces, una forma de trabajar con datos personales suele ser la anonimización de los datos. Entonces, se le quita cierta cantidad de información para poder desvincularla de la persona y evitar que sea información personal. Ahora, ¿qué sucede? Que si es que yo solamente le quito el nombre, el root, pero dejo una serie de campos adicionales, también puedo identificar a la persona. Ya hablábamos antes de identificable. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo quito el nombre, quito el root, pero dejo el resto de los datos, puedo terminar de completar el puzzle con información pública, con alguna fuente de organismo estatal, con alguna fuente pública de alguna empresa de servicio. Entonces, en definitiva y en resumen, ¿a qué voy con todo esto? No compartir datos personales fuera de los procesos que formalmente están establecidos, que cuentan con procedimientos y que tienen bases de licitud que los habilitan. Cualquier otra cosa por fuera expone a un gran riesgo de poder convertir con ese dato a una persona de identificable a definitivamente identificada. Así que, bueno, la invitación, como digo, es a no entregar información personal de clientes, afiliados, colaboradores, mantener aquel resguardo. Ahora vamos a pasar a otro tema directamente vinculado con lo anterior, porque todo esto que les estoy hablando es porque en Caja Los Andes tenemos un compromiso con la privacidad de los datos, tenemos un compromiso con los derechos a la privacidad de nuestros afiliados y clientes y del resguardo que eso requiere. Ahora, además de todo esto, el contexto de esta instancia en la que les estoy contando sobre la protección de datos es porque la nueva ley de protección de datos personales entra en vigencia ahora pronto, diciembre del año 2026.
Y esta ley, como les comentaba, aumenta los estándares de protección, aumenta también digamos, la responsabilidad de todas las empresas sobre la custodia, el resguardo de los datos personales, y también eleva las multas. Y vamos a revisar ahora en pantalla. Como vemos, las multas son bastante elevadas. Comienzan en los 5.000 UTM y pueden llegar incluso al 4% de los ingresos anuales de una empresa. En el caso de Caja Los Andes y cualquiera de sus filiales, esto es claramente de preocupación. Sería un 4% sobre los ingresos, eso repercutiría directamente en el funcionamiento de la compañía, en los estados financieros, en los resultados anuales. Es bastante lo que está en compromiso con las sanciones que establece esta nueva ley de datos personales. Tenemos otra pregunta. Adelante. Hola Nicolás, mi nombre es Roberto Muñoz. Felicitaciones a ti y a todo el equipo de producción por este entretenido programa. Tengo una pregunta. Tú hablaste acerca de las sanciones para las empresas, pero las personas también están sujetas a alguna falta en caso de cometer alguna de ellas. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y efectivamente sí, porque de hecho, mencionaba al inicio, ya hay una ley de protección de datos personales ahora. En diciembre de 2026 entra en vigencia la nueva, que eleva los estándares, aumenta las multas, pero hoy en día sí tenemos una. Y así como existe la exigencia normativa de protección de datos personales, en cuanto a las normativas internas, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, por ejemplo, tiene un capítulo, está también el capítulo de manejo y resguardo de la información. En ese documento está el Código de Buenas Prácticas, que también tiene un capítulo sobre resguardo de información, y ahí se establece el deber de cumplimiento con todo lo que hemos conversado ahora y que está en el contenido de estas leyes, la protección y el resguardo de la información y especialmente de los datos personales que conocemos en el desempeño de nuestras funciones, y se establecen también, por supuesto, las sanciones de acuerdo al Código de Buenas Prácticas y Conducta y al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Además de esto, pronto, junto con la entrada en vigencia de la nueva ley, van a iniciar el funcionamiento la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que va a tener un rol de fiscalización, de vigilancia y también de recepción de las problemáticas, los reclamos de los titulares de datos. Por tanto, podría también ejercer procesos, además de llevar a cabo procesos sancionatorios, procesos de fiscalización e investigación sobre las distintas empresas, y eso también puede tener repercusiones para cada uno de los involucrados. Ya habiendo cerrado esa duda, como última parte de este ATV especial, tenemos dos ejemplos con los que queremos ilustrar todo lo que hemos estado hablando durante esta sesión. Tenemos un primer ejemplo, que ustedes ya están viendo ahí en pantalla, que es una conversación en la plataforma WhatsApp entre dos personas. Una de ellas le solicita información al ejecutivo de cargas familiares y vemos que el ejecutivo va y toma una captura de menú Andes y le entrega esta información. No se ha verificado la identidad del solicitante, no se ha hecho a través de los canales establecidos, a través de los procedimientos para la entrega de esta información, porque sí, si existe una consulta de cargas familiares, existen los procedimientos para poder realizar esto en los canales formales. Ahora, esto que estamos revisando en la imagen, esta información que se entrega a través de WhatsApp, tiene información personal, porque lleva el nombre del afiliado, donde trabaja, su RUT, tiene también información personal sensible, sabemos de que esta persona tiene 2 hijos, tiene una asignación familiar, y también vemos que están los nombres de estos menores de edad, del RUT, fecha de nacimiento. Por supuesto, la imagen viene tapada, la que estamos viendo ahora en pantalla, pero ustedes bien conocen menú Andes. Entonces estaríamos con datos personales sensibles y datos personales de menores de edad. O sea, tenemos una combinación que hace que esto sea una falta muy grave. Y ya vimos también la parte de las multas antes. Así que este es el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer, lo que estábamos viendo ahí en pantalla. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo. También a través de WhatsApp alguien pregunta una información sobre huéspedes de los centros vacacionales. Y ahora vamos a ver cómo termina esto. Ya vimos lo que no hay que hacer. Pasamos a la siguiente imagen y ahí está la respuesta, de manera muy cordial, indicando que esa información no es posible de entregar porque nos debemos al resguardo de la información de nuestros clientes afiliados y toda la información personal que conocemos en el desarrollo, en el desempeño de nuestras funciones.
tenemos una última pregunta, me parece, para ir ya cerrando. Nicolás, me queda una duda con los ejemplos. Si yo comparto información desde mi correo personal o desde mi número de teléfono, ¿también es una falta? Muchas gracias por la pregunta. Está buena la acotación también ahí en función de los ejemplos que vimos. Independiente si es mi teléfono personal, independiente si es a través del correo corporativo o alguna otra vía de comunicación, es una falta igual. Divulgar información a través de cualquiera sea el medio, cuando no se está ligado a algún proceso formalmente establecido, viene a ser una falta. En el primer ejemplo veíamos a alguien que por medio de su WhatsApp personal estaba entregando información que no debería. Ahí también estamos viendo de que no se están utilizando los canales adecuados para el traspaso de cualquier tipo de información, y en particular información que no debe ser entregada fuera de los canales y los procedimientos establecidos. Como digo, fundamental la parte de la verificación de identidad de quien lo solicita y todos los procesos que ya están establecidos dentro de Caja. También, independiente si es una foto de menú Andes o es solamente el dato, sigue siendo la misma transgresión a la privacidad de esa persona. Bueno, ahora vamos a ver otra imagen que he hablado harto del mundo digital, de los resguardos el envío, las solicitudes también de información, pero igual en el ambiente físico tenemos que aplicar ciertos resguardos. Si es que yo estoy trabajando con mi computador que da hacia una ventana con vista a la calle y la gente va pasando y puede mirar mi equipo, idealmente yo puedo girar el equipo de manera de que desde la calle no se pueda ver la información que yo estoy trabajando, que incluye información sensible de personas. Así, son medidas mucho también de sentido común de cómo podemos resguardar, ahora que sabemos cuán importante es, cómo podemos resguardar esta información, cómo podemos también hacer un poco la regla de la empatía. Empatizar con los clientes, con los afiliados a quienes les estamos brindando un servicio, y también ponernos en sus zapatos y decir, si esa información fuese información mía, ¿estaría cómodo con que otro la conozca? ¿Estaría cómodo con que se divulgue? Ahí el llamado es, si yo veo una información y considero esto, si yo fuese tal persona, consideraría que es personal, muy probablemente lo sea. El llamado es cualquier dato que no sea a través de un proceso establecido, solicitado o digamos que pueda estar al alcance de otra persona, resguardarlo, no entregarlo. Solamente seguir los procedimientos y seguir los flujos que ya están establecidos para desempeñar nuestras funciones habituales. Y en caso que haya cualquier cosa en donde se solicite información personal y que suene a que puede llegar a ser necesario, consultar con la jefatura, preguntarle, oye, me están pidiendo este dato sobre tal persona, o desde una empresa me están pidiendo información sobre tal afiliado, ¿procedo o no procedo? Mandar un correo, formalizar ahí, y si es que usted no lo sabe, o si es que la jefatura tampoco sabe si es que se puede o no se puede en base a lo que conversamos antes, la base de ilicitud y todo eso, realicen la consulta al equipo de cumplimiento. Cumplimiento@cajalosandes.cl es el correo que está dispuesto para que puedan realizar sus consultas y nosotros poder apoyarlos en estas dudas que puedan surgir a partir de estas nuevas reglas de manejo y protección de datos personales. Además, aprovecho la ocasión para recordarles a quienes todavía no lo han hecho, firmar el Código de Buenas Prácticas y Conducta, el nuevo Código de Buenas Prácticas y Conducta, el que cuenta con 4 pilares fundamentales: conflicto de interés, resguardo de la información, que es lo que hemos estado hablando ahora, transparencia y buen trato. Así que ahí también está la invitación para que en eDigital puedan todos firmar el documento quienes todavía no lo han realizado. Con esto nos despedimos el día de hoy, les agradezco su tiempo, fue un gusto poder compartir esta información con todos ustedes, nos vamos a seguir encontrando más adelante, queda mucho que hablar con todo esto, la idea fue hacer una breve introducción. Y les adelanto que va a haber una trivia, para que estén atentos ahí en Somos CLA, pueden participar por un premio, me avisan por acá, así que invitados a participar y atentos a Somos CLA, nos vemos en una siguiente sesión, muchas gracias, chao chao.